Mi marido me avisó de que se iba de viaje de negocios durante 3 días. Pero en realidad se fue a una discoteca de lujo con su amante. Cancelé inmediatamente la tarjeta Black. Cuando intentó pagar la cuenta de 40.000 euros, entró en pánico y me llamó 86 veces. Con una sonrisa gélida, apagué el teléfono. Aquella noche me quedé sentada en el sofá, sosteniendo el móvil y viendo cómo la pantalla se iluminaba y se apagaba sin cesar. Cada llamada, una tras otra, era como un martillazo contra mi serenidad. Pero, extrañamente, cuanto más vibraba, más frío sentía mi corazón. Porque comprendía que detrás de esas vibraciones no había afecto conyugal, solo el pánico de alguien a quien le acababan de cortar el grifo del dinero. Esa misma tarde mi marido, Iago Santana, había interpretado su papel de hombre ocupado como de costumbre. Se ajustó el cuello de la camisa frente al espejo, se arregló el pelo con esmero, y se giró hacia mí, con una voz apresurada que intentaba sonar seria. Me voy de viaje de negocios 3 días. Es un socio muy importante y no puedo fallar. Encárgate de todo en casa por mí. Antes de que pudiera preguntarle con quién iba o cuál era el itinerario, ya había cogido el maletín y se dirigía a la puerta, pero se detuvo para añadir algo que me sonó muy extraño. Estaré muy ocupado, no me llames mucho. Me quedé helada por un instante. Cuando una pareja se va de viaje, lo normal es desearse buen viaje. Recordar que coman bien, que duerman lo suficiente. Pero él me pedía que no le llamara. Aún así, sonreí y asentí. Claro, ten cuidado en el viaje, pero una pequeña inquietud, fina como un cabello, se instaló en mi pecho. No sabía por qué, pero sentía un profundo malestar. No soy el tipo de mujer que controla a su marido. Tampoco soy de las que interrogan o examinan cada llamada y cada mensaje. Creía en algo simple. Si alguien te quiere, sabe cómo respetarte. Pero la vida es irónica. Hay cosas que preferirías no saber, pero que acaban encontrándote. Pasadas las 9 de la noche, mientras recogía las últimas copas de la mesa, el teléfono vibró con un sonido seco. Apareció una notificación del banco. Alerta de transacción inusual. El corazón me dio un vuelco. Era la tarjeta Black de la familia, que estaba a mi nombre desde el día de nuestra boda. En aquel entonces, yo me encargaba de las finanzas y él la llevaba por comodidad. Abrí la notificación. La pantalla solicitaba la confirmación de una transacción en un lugar con un nombre que brillaba como las luces de neón. Un club nocturno de lujo. Me quedé paralizada unos segundos. Un club nocturno. Un viaje de negocios de 3 días. Un socio importante. Tragué saliva. Una mezcla de rabia y risa amarga me recorrió la espalda. No quise sacar conclusiones precipitadas. Intenté calmarme. Quizás alguien había usado la tarjeta por error. Quizás era un fallo del sistema. Pero ese quizás solo duró 1 minuto. Porque abrí la geolocalización de la transacción. No era un aeropuerto, ni un hotel, ni un restaurante de negocios. Un punto rojo parpadeaba justo en el epicentro de la zona de ocio más cara de la ciudad. Me senté. Las manos me temblaban ligeramente. Pero mi mente estaba increíblemente lúcida. Hice clic en la opción de verificación adicional. Allí apareció una imagen de la cámara del mostrador de pago. Una función de seguridad para transacciones de gran importe. Y en ese instante, lo vi. Vi a mi marido, Iago Santana, con el mismo traje que llevaba por la tarde, la misma corbata. La única diferencia era que ahora rodeaba con el brazo a una chica joven. Llevaba un vestido ajustado, el pelo ondulado y los labios de un rojo intenso, y se reía a carcajadas como si el mundo le perteneciera. En el vídeo, oí claramente a alguien llamarla. Noelia. Ven aquí. La chica se giró, y la luz iluminó su rostro. Era guapa, muy joven, y la forma en que se apoyaba en Iago sugería una familiaridad de mucho tiempo. No podía oír todo con claridad. Pero viendo moverse los labios de Iago, adiviné que estaba gritando de euforia. Mi Iago, el que en casa siempre aparentaba seriedad. El que me sermoneaba sobre mantener las apariencias y comportarse con decoro. Allí estaba él, riendo a mandíbula batiente, levantando su copa como un pez gordo. Avancé el vídeo. Vi cómo señalaba la barra de licores, golpeaba la mesa y decía con voz arrogante: «Bebed sin miedo. Que de la cuenta me encargo yo». Esa frase fue como una bofetada. No en la mejilla, sino en la estúpida confianza que había depositado en él durante tanto tiempo. Resulta que lo que él necesitaba no era una familia. Necesitaba un escenario, aplausos, la sensación de ser un gran hombre con el dinero de otra persona. La pantalla mostró una cuenta provisional. Entrecerré los ojos,
esperando haberme equivocado. Pero no, casi 40.000 euros en una sola noche. Inmediatamente después, un camarero se acercó con el datáfono. Yago hizo un gesto autoritario. La chica a su lado soltó una risita. Y toda la mesa lo miraba con admiración. Me pregunté si, o si al volver a casa por la mañana seguiría con la farsa del viaje de negocios, inventando un par de mentiras para cerrar el círculo. Dejé el teléfono sobre la mesa y respiré hondo. En las historias que se suelen oír, la mujer iría hasta allí, montaría una escena, haría un escándalo, pero yo no porque fuera dócil, sino porque entendía que la mujer que pierde la calma es la mujer que pierde la guerra. Abrí la aplicación del banco, seleccioné la tarjeta Black y miré la opción cancelar tarjeta. Solo un botón. Dudé apenas 2 segundos. No por indecisión, sino para preguntarme si sentía lástima por él. La respuesta fue inmediata. No. Pulsé cancelar. El sistema pidió confirmación. Volví a pulsar. En la pantalla apareció: tarjeta cancelada. Todas las transacciones serán denegadas. Hecho. Tan ligero como quitar una mota de polvo de la ropa. Pocos minutos después, mi teléfono empezó a vibrar. La primera vez no contesté. La segunda tampoco. Ni la tercera. El contador de llamadas perdidas subió tan rápido que me pareció cómico. 15, 27, 40. Y finalmente, la pantalla mostró 86 llamadas perdidas de Yago. Su nombre brillaba. Cegador. Pero ya no sentía dolor. Solo veía una cosa con claridad. Ese hombre no me llamaba porque echara de menos a su esposa. Me llamaba por la cuenta pendiente. Por el datáfono en la mano del camarero. Por las miradas de toda la mesa, que ahora lo observaban como a un farsante a punto de ser desenmascarado. Miré la pantalla por última vez, y mi dedo se posó sobre el botón de apagar. No temblé, no lloré, ni siquiera suspiré. Solo esbocé una sonrisa gélida y apagué el móvil. Y en mi interior, una certeza resonó, firme como una roca. Esa noche era solo el principio. Aquel día, después de apagar el teléfono, la casa se sumió en un silencio extraño. No era la quietud de la paz, sino la calma que precede a la tormenta. Me quedé sentada un buen rato, mirando un vaso de agua sobre la mesa sin ganas de beber. En mi cabeza se repetía la imagen de Yago abrazando a aquella chica y la arrogancia en su voz al decir: de la cuenta me encargo yo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Si no contaba la historia desde el principio, nadie entendería cómo una mujer como yo pudo cancelar una tarjeta con tanta calma y ver 86 llamadas perdidas sin inmutarse. No era porque fuera fría por naturaleza, sino porque llevaba demasiado tiempo sintiéndome como una caja fuerte andante dentro de mi propio matrimonio. Conocí a Yago Santana en un momento en el que creía tener la madurez suficiente para juzgar a las personas. Por aquel entonces, Yago hablaba con suavidad. Era educado y sabía mostrar interés en los momentos justos. No era ostentoso, sino detallista en las cosas cotidianas. Si llovía, me traía un paraguas. Si estaba cansada, me compraba algo de comer. Si estaba ocupada, me enviaba un mensaje para que no me saltara la comida. Mi madre llegó a decir que parecía un buen chico, decente y formal. Y yo también lo creí. El día que conocí a su familia, su madre, Pilar, me examinó de arriba abajo y sonrió. Esta chica no está mal. Pero lo importante es que sabe ser dócil. La palabra dócil me chirrió un poco. Pero me dije que la gente mayor a veces habla así. Nuestra boda no fue grandiosa, pero sí lo suficiente para que Pilar presumiera ante toda la familia de su hijo de oro. Solía decir delante de todos, como si presentara un producto de lujo: es muy listo. Trabaja en una gran empresa. Y seguro que lo ascienden pronto. Ahora que está casado, tiene aún más motivación. Yago, a su lado, sonreía con modestia, asintiendo de vez en cuando. Y yo, sentada junto a él, también sonreía y asentía, pero en mi interior sabía que la motivación de la que hablaba Pilar no era solo el amor o la familia. Era algo más. Algo que no se dice en voz alta pero que cualquiera con un poco de perspicacia puede ver. Siempre he sido muy cuidadosa con el dinero. No por tacaña, sino porque he visto muchas familias romperse por su culpa. Al casarnos, yo tenía mis propios ahorros y un patrimonio familiar considerable, pero no lo pregoné. Tampoco quería que Yago tuviera la fama de vivir a costa de su mujer. Pensaba que los hombres tienen su orgullo, así que opté por actuar discretamente. La casa, las propiedades, las inversiones, lo organicé todo, a mi nombre legalmente,
pero de cara al exterior dejé que él figurara como el pilar de la familia. Incluso solicité una tarjeta Black para los gastos importantes, y se la di a él, con una simple condición. Lo que gastes, dímelo para que pueda llevar un control. En aquel momento, Iago me abrazó y me susurró: tranquila, cariño, sé ser comedido, pero la vida tiene estas cosas. Al principio, las promesas suenan muy bonitas, pero cuando uno se acostumbra a los privilegios, se las lleva el viento. Al principio, Iago me consultaba cada compra importante. Una vez, quiso cambiar de móvil y me enseñó el precio en la pantalla. ¿Qué te parece este modelo?, me preguntó. Asentí, y él sonrió. En ese momento, pensé que había elegido al hombre correcto. Pero pocos meses después, las preguntas desaparecieron. Iba a cenar con amigos y pagaba con la tarjeta sin avisar. Compraba un artículo caro y hacía lo mismo. Al llegar a casa, se limitaba a decir de pasada: he comprado esto. Es útil para el trabajo. Si le preguntaba más, se reía. Es dinero de la familia. ¿Por qué te preocupas tanto? La frase «es dinero de la familia» podía sonar afectuosa, pero cuanto más la oía, más me parecía una forma de blanquear la situación. Como si mi dinero, mi esfuerzo, se convirtiera automáticamente en dinero de la casa, y de ahí, en dinero que él puede gastar. No quería ser una pesada. Así que cada vez que veía un gasto inusual, se lo recordaba con suavidad. Gasta un poco menos. Tenemos muchos planes. Él volvía a abrazarme y a decir: sí, sí, ya lo sé. Te preocupas demasiado. Su tono me hacía sentir que era yo la que le ponía las cosas difíciles, cuando el que gastaba sin control era él. Pilar, su madre, era diferente. No ocultaba su orgullo cada vez que su hijo usaba la tarjeta. Una vez, durante una comida familiar, dijo con toda naturalidad: un hombre necesita dinero en el bolsillo para ser un hombre. Si la mujer lo controla todo, ¿qué imagen da? Yo forcé una sonrisa. Iago también sonrió, pero en sus ojos vi un claro destello de aprobación. En ese momento seguí intentando justificarlo. Bueno, es una mujer mayor. Tiene una mentalidad anticuada. Mejor no darle importancia. Pensaba que preservar la familia lo era todo, que no importaban los pequeños desajustes mientras hubiera amor. De verdad que lo creía. Hasta que la empresa de Iago empezó a colaborar con un nuevo socio. Al principio, eran comentarios sueltos. Últimamente la empresa ha firmado un acuerdo con el grupo de Ricardo Vega. El señor Vega es muy exigente, pero es un negocio muy grande. Tengo que reunirme con él a menudo. Oí el nombre de Ricardo Vega repetirse una y otra vez durante las cenas, mientras se cambiaba de ropa, e incluso en las llamadas que hacía a escondidas en el balcón. A partir de ahí, Iago cambió visiblemente. Empezó a cuidar su imagen más de lo normal. Las camisas perfectamente planchadas. Los zapatos, relucientes. Se echaba más colonia. Su carácter también cambió. Se irritaba con facilidad y solía cortarme con frases como: no preguntes tanto. Los negocios son complicados. Yo preguntaba por interés, pero él lo interpretaba como una molestia. Una vez, solo le pregunté dónde iba a cenar con los clientes para no prepararle la cena. Frunció el ceño. En la oficina, ¿dónde si no? No te hagas ideas raras. Su forma de hablar me dejó descolocada. Antes no era así. Y entonces, otro nombre empezó a aparecer junto al del señor Vega, como uña y carne. Noelia. Al principio, Iago lo mencionó de pasada. La hija del señor Vega también está en el proyecto. Luego, empezó a hablar de Noelia más de lo necesario, como si fuera sin querer, pero con toda la intención. Noelia es muy espabilada, capta los datos enseguida. Noelia conoce a todos los socios. Noelia organiza muy bien las agendas. Yo me limitaba a escuchar en silencio, porque nunca la había visto. No sabía cómo era, pero sí sabía una cosa. Cuando un hombre menciona demasiado a otra mujer, aunque sea en un contexto laboral, algo se ha desviado de la normalidad. Aún así, decidí seguir confiando. Al menos hasta la noche del club. Confiaba en nuestro matrimonio. Creía que si era paciente, si mantenía la compostura y no magnificaba las cosas, la familia estaría a salvo. Pero ahora, al recordar todas esas pequeñas señales, comprendo que mi matrimonio era como una capa de pintura bonita sobre madera podrida. Solo faltaba un pequeño golpe para que todo se resquebrajara. Y ese golpe fue la cuenta de 40.000 euros de su viaje de negocios.
Desde que el nombre de Noelia empezó a aparecer en las conversaciones de Yago, noté que mi suegra también cambió de una forma muy desagradable. Pilar, que antes al menos mantenía las formas delante de mí, aunque no me quisiera, empezó a aprovechar cualquier ocasión, ya fuera en una comida familiar o con parientes de visita, para mencionar a Noelia como un estándar con el que compararme. Al principio pensé que era mi imaginación, pero después de varias veces, entendí que lo hacía a propósito. No eran elogios normales. La elevaba a un pedestal para, indirectamente, hacerme sentir inferior. ¿Esa chica Noelia? Es brillantísima. Y tiene un don de gentes increíble. Se nota que es de buena familia. Yo solo asentía para no discutir, pero ella no se detenía. Un día, miró a Yago con una sonrisa pícara. Si esa chica entrara en nuestra familia, tu carrera despegaría. Después de decirlo, me lanzó una mirada, como si acabara de soltar una broma inofensiva. Me quedé helada. Si eso era una broma, era una con espinas. Intenté mantener la calma. Mamá, ¿qué dices? Noelia es una socia. Pilar se encogió de hombros. Pues mejor todavía. Los mayores vemos las cosas con perspectiva. Casarse con la hija de un socio es muy bueno para la carrera. Esta vez lo dijo sin rodeos, sin disimulo. Yago, sentado allí, no dijo nada. Solo sonrió a medias, la sonrisa de quien sabe que su madre se está pasando pero no quiere contradecirla. Y fue su silencio lo que me heló la sangre. Si de verdad fuera mi marido, al menos habría dicho: Mamá, no digas eso. Pero no. Se quedó callado. Dejó que su madre dijera eso delante de su esposa como si nada. Me repetí a mí misma que quizás solo eran cosas de una mujer mayor a la que le gusta hablar de más. No quería convertir una tontería en un problema. Siempre creí que una mujer inteligente es la que sabe mantener la paz. Así que decidí callar y dejarlo pasar. Pero cuanto más cedía, más avanzaban ellos. Sentía que estaban probando mis límites. A ver hasta dónde aguantaba. A ver si me atrevía a reaccionar. Y cuanto más callaba, más débiles me creían. Desde entonces, Yago empezó a salir antes y volver más tarde. Antes, aunque estuviera ocupado, al menos avisaba. Pero últimamente, se iba por la mañana cuando yo apenas abría los ojos y volvía por la noche cuando la cena ya estaba fría. Si le preguntaba, respondía con indiferencia. Cena de negocios. Le decía que no podía tener cenas de negocios todos los días. Él fruncía el ceño. Tú, como estás en casa, no lo entiendes. Cerrar un contrato no es tan fácil como crees. La frase como crees sonaba a reprimenda. No era una explicación. Era un recordatorio de que yo no tenía categoría para preguntar. Empecé a fijarme en su teléfono. No por cotillear, sino porque su comportamiento era sospechoso por sí mismo. Siempre lo dejaba boca abajo, pegado a él, como si temiera que alguien lo tocara. Cambiaba la contraseña constantemente. Un día, solo lo cogí para mirar la hora porque el mío se había quedado sin batería. Él me lo arrebató de las manos, con voz áspera. ¿Qué haces? Lo miré y vi en sus ojos no preocupación, sino pánico. Un hombre que no tiene nada que ocultar a su mujer no se asusta de esa manera. El ambiente en casa también cambió. En las comidas con mi suegra, la conversación siempre giraba en torno a la empresa, los socios, los proyectos, las relaciones. Y, curiosamente, cada vez que se mencionaba a Noelia, la cara de mi suegra se iluminaba. Esa chica es muy trabajadora, sabe cuidar a un hombre. No como otras que solo saben guardar el dinero. Lo decía sin mirarme, pero yo sabía a quién se refería. Sonreí con amargura. Guardar el dinero es para que en casa no falte de nada, mamá. Ella bufó. Que en esta casa falte o no depende de si el hombre sabe hacer su trabajo. Esa frase era a la vez una defensa de su hijo y una negación de todo lo que yo había sostenido en la sombra durante tanto tiempo. Empecé a sentirme desplazada. En mi propia casa. Me sentía como una invitada. Cualquier cosa que decía se consideraba superflua. Cualquier sugerencia. Una intromisión en asuntos de hombres. Yago por su parte se distanciaba cada vez más. Ya no me contaba cosas como antes. No me preguntaba cómo estaba, ni me daba esos abrazos espontáneos al pasar. Vivía en casa como un inquilino. Con la única diferencia de que gastaba el dinero con total naturalidad. Y entonces, un día, oí algo que desearía no haber oído nunca. Yago salió de la ducha, dejó el teléfono en la mesa del comedor, y fue al dormitorio a cambiarse. Yo estaba recogiendo los platos, cuando el móvil vibró. No tengo la costumbre de coger las llamadas de mi marido,
así que solo eché un vistazo para ver si era algo urgente. En la pantalla ponía mamá. Iba a llamarlo para que contestara. Pero en ese momento, la llamada se puso en altavoz. Seguramente porque él había estado usando auriculares. La voz de mi suegra sonó con una claridad meridiana, no con el tono de una pregunta casual, sino con el de una instigadora. Iago. Tú sigue adelante con Noelia. Yo te cubro las espaldas. Me quedé petrificada. Con el paño de cocina pegado a la mano, Pilar continuó. Con voz firme. Tienes que saber aprovechar las oportunidades. Su familia tiene poder. Si te casas con ella, tu empresa crecerá mucho más rápido. No dejes que la mujer que tienes en casa te frene. Al oír la mujer que tienes en casa, sentí una punzada en el corazón. Esa mujer era yo. Hablaban de mí como un obstáculo, algo que había que apartar. Apagué rápidamente el altavoz y dejé el teléfono como si no lo hubiera tocado. Tenía el cuerpo helado, pero la mente terriblemente clara. Así que no eran imaginaciones mías, ni palabras descuidadas, ni coincidencias. Era deliberado. A mi suegra no solo le gustaba Noelia. Estaba empujando a su hijo hacia ella, y lo más doloroso era que Iago no se oponía. No la contradecía. No me defendía. Dejaba que su madre planificara su vida. Y de paso, planificara cómo sacarme a mí de ella. Desde ese día, empecé a dudar de todo, pero dudar no era suficiente. Necesitaba pruebas. No quería convertirme en la típica mujer celosa que se degrada a sí misma. Observé en silencio. Y cuanto más observaba, más fría se volvía la actitud de su familia hacia mí. Las conversaciones en casa se interrumpían cuando yo entraba. En las comidas, mi suegra ya no me servía comida como al principio, sino que soltaba pullas como: come menos. A ver si mantienes la figura y a tu marido no le das asco. Iago se quedaba sentado como una estatua, sin decir nada. Poco a poco fui comprendiendo mi lugar. Ya no me veían como una esposa. Una esposa es alguien a quien se respeta, con quien se comparte, que está al lado de su marido, pero yo, a sus ojos, solo era la que guardaba el dinero y firmaba papeles. Cuando me necesitaban, eran dulces. Cuando querían mejorar su vida con otro matrimonio, me veían como un estorbo, y en ese instante, un pensamiento gélido me recorrió la mente, tan claro como el sonido de un alfiler al caer. Quizás llevaban mucho tiempo planeándolo todo. Tras oír por casualidad la llamada de mi suegra, dejé de autoengañarme pensando que eran imaginaciones mías. Pero tampoco me lancé a confrontarlos. Conocía demasiado bien a ese tipo de personas. Cuanto más ruido hiciera, más motivos tendrían para tacharme de paranoica e insoportable, y acabarían echándome la culpa a mí. Opté por el silencio. Un silencio para observar, para que ellos se confiaran. Y a partir de ahí, todo en la casa empezó a moverse como una obra de teatro ensayada, esperando el día del estreno. Iago anunció su viaje de negocios de 3 días una tarde cualquiera, tan normal que, si aún confiara en él, me lo habría creído sin dudar. Habló con claridad, de forma coherente, con los detalles suficientes para que sonara creíble. Los próximos 3 días tengo que ir a trabajar con los socios. Hay una reunión importante y una firma de contrato. Puede que esté ocupado. No me esperes para cenar. Incluso me dio un itinerario provisional, como para demostrar su transparencia. El primer día, reunión con el equipo del proyecto. El segundo, visita de campo. El tercero, cierre del acuerdo. No había fisuras, pero precisamente por eso, me pareció extraño. Iago nunca había sido tan meticuloso. Los mentirosos suelen dar todos los detalles, para que no te dé tiempo a preguntar. Antes de que pudiera responder, mi suegra, que estaba sentada cerca, intervino, como si esperara el momento justo. Es un asunto importante, hija. Tienes que comprender a tu marido. Los negocios de los hombres no son como los de las mujeres en casa. Pronunció las palabras mujeres en casa con un énfasis muy marcado. Iago me miró, fingiendo un suspiro. Entiéndelo, ¿vale? En unos días vuelvo y te lo compensaré. Asentí con una leve sonrisa. Claro. Ten cuidado en el viaje. Sin más preguntas, sin interrogatorios, sin reproches. Estaba tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. Pero sabía que esa calma era lo que los haría bajar la guardia. Mi suegra me miró con un punto de sorpresa, como diciendo: ¿no te pones celosa? Y enseguida cambió a un tono aleccionador. Así es como debe ser una buena esposa. Las sospechas constantes solo estropean las cosas.
Respondí con un simple sí para zanjar el tema. Yago, por su parte, cogió rápidamente el maletín. Se cambió y no paró de hacer llamadas como si de verdad estuviera ocupado. Incluso se aseguró de que yo viera que en algunas llamadas ponía socio, para que creyera que era un viaje de trabajo. Pero yo lo observaba sin la confianza ciega de antes. Simplemente tomaba nota de todo para ir completando el rompecabezas. En cuanto Yago salió por la puerta, no hice nada de inmediato. Fregué los platos, limpié la mesa como siempre. E incluso puse las noticias para que, si había alguna cámara en casa, solo vieran a una esposa normal. Esperé a que todo estuviera en calma. Entré en el despacho, encendí el ordenador e inicié sesión en mi cuenta bancaria para revisar el historial de la tarjeta Black. Mis manos no temblaban. No porque fuera más fuerte que nadie, sino porque en ese momento lo que sentía ya no era dolor, era frialdad. Una frialdad como la de tocar el hielo. Empecé a repasar los gastos de los últimos meses, esos que antes solo miraba por encima pensando que eran cosas del trabajo. Restaurantes caros, hoteles, bares de los que nunca había oído hablar. Al principio solo me molestó la cantidad de dinero, pero cuanto más miraba, más notaba un patrón extraño. Justo los días que Yago decía que tenía que ver a un socio o ir a una cena de negocios, aparecía una transacción en esos lugares. Anoté las fechas, las horas, los lugares y las cantidades. No necesitaba adivinar, necesitaba datos. Luego lo comparé con el calendario de trabajo que Yago solía mencionarme. El día que dijo que iba a visitar un proyecto, la tarjeta se usó en un hotel a las 11 de la noche. El día que dijo que tenía una reunión hasta tarde, se usó en un club nocturno cerca de la 1 de la madrugada. Me quedé quieta, escuchando solo el zumbido del aire acondicionado, con el corazón helado. Eso no podía llamarse cena de negocios en el sentido normal de la palabra. Era salir de fiesta. Era otra vida de la que yo no formaba parte. Seguí investigando, buscando transacciones recurrentes. Y entonces encontré una serie de gastos más pequeños pero continuos. Regalos, flores, pagos en tiendas de lujo. Lo curioso es que solían ocurrir a la misma hora y en la misma zona, como si el destinatario estuviera siempre allí. De repente, recordé las veces que Yago volvía a casa con un perfume extraño en la ropa, que no era el que yo usaba. Recordé las veces que se cambiaba de camisa a toda prisa, evitando mi mirada, y el nombre de Noelia apareció en mi mente como una mancha de tinta negra. Sin ella, Yago no habría cambiado de gustos tan rápido. Sin alguien que lo animara, tampoco gastaría de esa forma tan ostentosa, solo para aparentar. No monté una escena, no le envié mensajes insultantes. Me parecía agotador y humillante. Empecé a pensar en otra forma de actuar, una que les impidiera retorcer la verdad con palabras. Me pregunté qué era lo que más le importaba a Yago. No la familia, no el cariño, sino las apariencias. Y lo que sostenía esas apariencias era el dinero, la tarjeta Black en su cartera, la sensación de ser admirado. Así que, si quería que la verdad saliera a la luz, no necesitaba arrastrarlo a casa. Solo tenía que dejar que representara su propia obra delante de los demás y, en el momento justo, quitarle el escenario de debajo de los pies. A partir de ese momento, empecé a trazar un plan, pero no un plan de película, con detectives o trampas complicadas. Solo hice algo muy simple. Decidí dejar que todo se revelara en el lugar donde Yago se sentía más seguro, donde creía que podía ser el rey con el dinero de otros. No necesitaba saber a dónde iría en esos 3 días. Solo sabía que, con su ego y el apoyo encubierto de su madre, seguro que elegiría un lugar muy ruidoso, muy lujoso, muy fácil para presumir. Y entonces, con un solo clic, todo quedaría al descubierto. Esa noche, miré el historial de transacciones una vez más, apagué el ordenador y me fui a dormir como si nada. Pero en mi interior, tenía una cosa muy clara. Mis emociones ya no eran lágrimas, eran lucidez. No necesitaba ganar con gritos, solo necesitaba ganar con el momento oportuno, y esperaría al instante exacto en que él creyera que había ganado. Aquella noche, después de que Yago se fuera, no hice nada fuera de lo normal. Me duché, me preparé una infusión, y me senté a ver pasar los minutos en el reloj, como cualquier otra noche. La única diferencia es que ya no sentía esa espera ansiosa. Era como estar sentada frente a una puerta, sabiendo que alguien va a entrar, sin saber con qué aspecto. No deseaba que recapacitara. Solo quería ver la verdad con mis propios ojos para no volver a engañarme nunca más. Cerca de las 10, recibí otra notificación del sistema de alertas de gastos. Esta vez, no era solo una transacción inusual, sino una cantidad prevista extremadamente alta.
Miré la pantalla, con el pulso firme. En mi cabeza solo había una frase. Tal como lo había imaginado. Iago había elegido el lugar más ruidoso, más lujoso y por tanto, el más fácil para quedar en evidencia. Abrí la verificación de la transacción, y el vídeo de la cámara del mostrador de pago apareció de nuevo. Tan claro como una bofetada a mi paciencia. Las luces de la discoteca barrían los rostros enrojecidos por el alcohol. No se oía la música con claridad, pero viendo cómo se movían y reían, entendí perfectamente en qué consistía el viaje de negocios de mi marido. Iago estaba en medio del grupo, con una copa en la mano, el cuello de la camisa ligeramente abierto, con un aire de generosidad, como si el dinero fuera realmente suyo. Noelia estaba a su lado, inclinando la cabeza de vez en cuando para reír, su mano rozando el pecho de la camisa de Iago con una familiaridad pasmosa. Ese tipo de contacto no era de alguien a quien acabas de conocer. Era un gesto ensayado, permitido muchas veces. Avancé el vídeo unos segundos. Iago le dio una palmada en el hombro a un hombre sentado frente a él, con aire de confianza. Tú tranquilo. Conmigo no hay problema. Soy de los que cumplen. El otro hombre sonrió con cierta ironía, con una mirada entre curiosa y complacida. De repente, Noelia se acercó al oído de Iago y le susurró algo. No pude oírlo, pero por la forma en que se curvaron sus labios, supe que lo estaba incitando a lucirse. Y, efectivamente, Iago se giró al instante. Llamó a un camarero y señaló directamente a la vitrina de licores. Dijo en voz alta. Para que toda la mesa lo oyera. Tráeme un par de botellas de esas, las mejores que tengas. El camarero asintió y le mostró una lista de precios. Iago ni siquiera la miró. Hizo un gesto con la mano. Da igual. 10.000 euros la botella no es nada. Bebamos como es debido. Pude leer la cifra 10.000 euros en la carta. No se me nubló la vista, pero sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. 10.000 euros la botella. Y pidió varias. ¿Para qué? Para que la gente lo admirara. Para que Noelia lo mirara con devoción. Para que los demás pensaran que era un magnate. Vi a Noelia darle una palmadita en el brazo a Iago, sonriendo de nuevo. Iago, sí que tienes agallas. Esa frase fue como echar gasolina al fuego de su ego. Iago, aún más eufórico, levantó la copa, brindó con fuerza y gritó. Las agallas se demuestran con hechos. A beber. Hubo un pequeño detalle que se me quedó grabado. Iago echó hacia atrás la silla de Noelia para que se sentara, como un caballero. Jamás me había apartado la silla en una cena familiar. Pero allí, delante de extraños, interpretaba su papel a la perfección. De repente, lo entendí. Iago no había cambiado por amor a otra persona. Había cambiado porque le encantaba la sensación de ser admirado. Y la mujer a su lado era solo el espejo que reflejaba su ego. Seguí mirando la cuenta provisional. La cifra subía a una velocidad vertiginosa. Vi los cargos por servicio, por el reservado VIP, por la reserva de mesa. Y el total, casi 40.000 euros. No suspiré. Solo sentí una risa amarga y dolorosa. En casa, cuando le pedía que controlara los gastos, me decía que no me complicara la vida. Y aquí, quemaba casi 500.000 euros en unas horas a cambio de unas cuantas miradas. Llegó el momento en que el camarero trajo de nuevo el datáfono. Iago sacó la tarjeta como si desenvainara un símbolo de poder. La levantó ante toda la mesa, diciendo medio en broma, medio presumiendo. Dejadme a mí. Noelia sonrió y se inclinó aún más hacia él, como si fuera el momento que había estado esperando toda la noche. El hombre de enfrente esbozó una media sonrisa. Con una mirada llena de intención, la de alguien que observa una partida de póker, esperando a ver quién enseña sus cartas primero. Fue en ese preciso instante cuando dejé el teléfono sobre la mesa y abrí la aplicación del banco. Mis dedos no temblaban. Ya no era la mujer que se preguntaba si debía perdonar. Era la mujer que se recordaba a sí misma. Si hoy cedo, mañana darán un paso más. Hice clic en la tarjeta Black. Miré la opción cancelar tarjeta como si mirara una vía de escape. No monté un escándalo, no llamé para exigir explicaciones. Simplemente pulsé. El sistema pidió confirmación. Volví a pulsar. La pantalla mostró. Tarjeta cancelada. Tan suave como cortar un hilo. Pero ese hilo me había mantenido atada al papel de la que está detrás durante demasiado tiempo. Volví al vídeo justo cuando le acercaban el datáfono a Iago. Pasó la tarjeta. La máquina dio error. Iago forzó una sonrisa. Pásala otra vez. El camarero la pasó de nuevo. Otro error. La sonrisa de Iago se congeló.
Miró a su alrededor, intentando mantener la calma, pero su mano apretaba la copa con más fuerza. Noelia seguía sonriendo, pero sus ojos se movían con rapidez. La mirada de alguien que sabe que algo va mal. El camarero se inclinó cortésmente y, con voz suave pero clara, dijo: «Disculpe. Señor. Su tarjeta ha sido cancelada». La frase cayó sobre la mesa como una piedra. Vi cómo todos se quedaban en silencio. El hombre de enfrente ya no sonreía. Se reclinó en su asiento, y su expresión pasó de la admiración a la molestia, como si acabara de descubrir que estaba sentado con un farsante. Noelia, tras un instante de desconcierto, se giró hacia Yago susurrando: «¿Cómo es posible?». Yago palideció. El sudor empezó a perlarle las sienes. Se dirigió al camarero, con la voz tensa pero contenida. «No puede ser. Compruébalo otra vez». El camarero negó con la cabeza, todavía cortés. «Lo siento, señor, el sistema indica que la tarjeta ha sido cancelada». Yago tragó saliva y sacó el móvil. Vi cómo sus dedos tecleaban a toda prisa, sus ojos moviéndose de un lado a otro como un animal acorralado. Y, pocos segundos después, mi teléfono empezó a vibrar. Una llamada, 2, 3, y luego un aluvión torrencial. No contesté. Miré la pantalla iluminarse y apagarse, una y otra vez. 86 llamadas perdidas. Me imaginé a Yago en medio de la discoteca, con la cara ardiendo de vergüenza y miedo, balbuceando excusas al camarero, mientras a su alrededor sentía las miradas inquisitivas de toda la mesa. Y esto es lo que Yago no sabía, lo que me hizo sentir que ya no era débil. Toda la transacción, todas las imágenes de la cuenta, toda la información de la cancelación de la tarjeta en ese preciso instante, habían quedado registradas en el sistema. No era solo una humillación por dinero. Era un rastro, una prueba irrefutable de la verdad que él intentaba ocultar. Él pensaba que solo era una mala noche, una pérdida de prestigio. Pero para mí, era el clavo que sellaba un ataúd del que no podría escapar. Había cometido una traición y había usado mi dinero para ello. Miré la lista de llamadas perdidas por última vez. Ya no sentía pena ni esperanza. Solo una determinación fría hasta los huesos. Apagué el teléfono, lo dejé sobre la mesa y me dije a mí misma, con una claridad absoluta: ya no soy la mujer que vive a la sombra de nadie. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. No por ansiedad o expectación, sino porque quería ver con claridad la reacción del hombre que me había llamado 86 veces la noche anterior. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj y el leve olor a cena fría de la víspera. Me preparé un té y me senté a la mesa del comedor, con la espalda recta, para que todo pareciera lo más normal posible. Cuando alguien está a punto de hacer algo mal, lo que más teme es un rostro sereno, porque la serenidad significa que la otra persona ya lo sabe todo. Está preparada y no se dejará manipular. Cerca del mediodía, la puerta se abrió de golpe. Yago entró con el aspecto de alguien que ha pasado una noche en vela. Tenía ojeras, el pelo revuelto y el cuello de la camisa arrugado. El aire de sofisticación que lucía en el club había desaparecido por completo, reemplazado por una expresión de agotamiento e irritación. Arrojó el maletín sobre una silla, y sin siquiera beber un sorbo de agua, espetó: ¿Querías hundirme? Su primera frase no fue una disculpa ni una explicación, sino una acusación. Lo miré y solo vi una cosa clara. No le dolía la traición. Le dolía que le hubieran cortado el dinero. Dejé la taza de té sobre la mesa y hablé despacio, con cada palabra perfectamente articulada. Me dijiste que te ibas de viaje de negocios. Anoche hubo una transacción sospechosa con la tarjeta en un local de ocio. Pensé que la habían robado y la cancelé por seguridad. Mi voz era suave, pero sabía que cortaba como un cuchillo, porque estaba usando una razón lógica para cerrarle la boca. Yago se quedó paralizado unos segundos. No podía gritar que el ladrón era él, ni admitir que no estaba de viaje. Sus ojos se movieron rápidamente y su tono se suavizó de repente, como el de alguien que intenta recuperar el control. Pero al menos podrías haberme llamado. ¿Por qué lo hiciste por tu cuenta? Reactiva la tarjeta, por favor. Solo fue que se me fue la mano con unos clientes. Incliné la cabeza y le hice una sola pregunta, sin alzar la voz. ¿Pero qué él o el ambiente de la cocina? ¿Con unos clientes o de fiesta con Noelia? Yago se quedó mudo. La excusa de que se le fue la mano se le atascó en la garganta. Me miró como a una extraña. Su primera reacción fue, de nuevo, el contraataque. ¿Quién te ha contado eso? ¿Me has estado espiando?
Dio un paso hacia mí, con voz amenazante. Si vas a jugar a esto en nuestro matrimonio, ¿cómo se supone que vamos a vivir? ¿Quieres controlarme hasta ese punto? Me dieron ganas de reír. El que es pillado infraganti intentando dar lecciones de moral. Antes de que pudiera responder, la puerta del salón se abrió de par en par. Mi suegra, Pilar, entró como si hubiera estado esperando la señal. Me miró de arriba abajo y soltó una frase como si rompiera un plato. Las mujeres sois unas mezquinas. Montando un escándalo para dejar en ridículo a la familia. Pronunció las palabras dejar en ridículo con mucho énfasis, como si el honor de su familia fuera más importante que la traición de su hijo. Se acercó, señalándome. La tarjeta Black es para que tu marido haga negocios, no para que tú lo tortures con ella. ¿Quieres que la gente se ría de él? Miré ese dedo acusador. Y solo vi una imagen familiar. La gente siempre usa el pretexto de la reputación para silenciar a las mujeres. Iago se aferró inmediatamente a las palabras de su madre como a un salvavidas. Eso es. Mamá tiene razón. Con lo que has hecho, me has dejado sin salida. Reactiva la tarjeta, y luego hablamos en casa. Intentó hablar con calma, pero noté la urgencia en su voz. No discutí. Simplemente me levanté, cogí el móvil, y puse una breve grabación de audio. En el silencio de la cocina, la voz de Iago de la noche anterior resonó. Ruidosa y presuntuosa. Pedid lo que queráis. Que de la cuenta me encargo yo. No necesité decir más. Dejé que esa frase cayera como una losa. Pilar, que estaba tan enérgica, se quedó inmóvil, con la boca abierta. Iago palideció, parpadeando repetidamente como si le hubieran echado agua fría en la cara. Balbuceó. ¿Me has grabado? Lo miré fijamente. No necesito grabarte. El sistema registra cada vez que usas la tarjeta. Lo que dices y lo que haces deja rastro. Tras decir eso, ambos se quedaron en silencio. No porque se arrepintieran, sino porque tenían miedo. Miedo de que esta vez yo ya no fuera la esposa sumisa. Iago cambió de táctica rápidamente. Bajó la voz. Se sentó e intentó parecer cansado y digno de lástima. Vale. He sido yo. Pero por favor, reactiva la tarjeta. Anoche me quedé atrapado. Me retuvieron. En cuanto lo solucione, volveré. No sabes cómo son estos negocios. Es muy complicado. Al oír la palabra retuvieron. Mi corazón se heló aún más. Estaba preparando el terreno para otra historia, convirtiéndose en la víctima y a mí en la salvadora. No le dejé seguir. Saqué un papel que ya tenía preparado del cajón. Sin rodeos, le dije. Si quieres solucionarlo, firma esto. Iago se quedó perplejo. ¿Firmar qué? Leí cada palabra, lenta y claramente. Reconocimiento de deuda. Todas las deudas generadas por la tarjeta Black anoche son deudas personales tuyas, sin ninguna relación conmigo. Asumes toda la responsabilidad. Lo miré a los ojos. Fírmalo y luego hablamos de reactivar la tarjeta. Mi suegra se sobresaltó. ¿Pero qué dices? ¿Papeles entre marido y mujer? Me giré hacia ella, con la misma voz tranquila pero firme. Entre marido y mujer, más claro hay que ser. Si no lo firmas, significa que quieres endosarme la deuda a mí. Pilar se sonrojó y espetó. Mi hijo no es de esa calaña. Ya no sonreí. Solo dije suavemente. Pues que lo firme. No es nada. Iago miró el papel como si fuera algo peligroso. Cogió el bolígrafo, lo dejó, y apretó los labios. Vi claramente cómo su mente calculaba. Si firmaba, se ataba a la deuda. Si no firmaba, no podría obligarme a reactivar la tarjeta. Levantó la vista, con un tono cada vez más irritado. ¿Te estás pasando? Respondí tajante. Si no firmas, no hay nada que hablar sobre la tarjeta. El ambiente en la casa se volvió denso. Iago se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Mi suegra murmuraba insultos, llamándome fría y calculadora, pero esas palabras ya no me afectaban. Solo me fijé en una cosa. Evitaba firmar. Y si lo evitaba, significaba que sabía que detrás de la noche anterior no solo había una infidelidad. Podía ser una trampa de dinero. Una forma de arrastrarme a una obligación para, cuando lo necesitaran, usarme como escudo. Y en ese momento comprendí que la parte más difícil no era el dolor de la traición. La parte más difícil era darme cuenta de que estaba frente a una familia que podía conspirar por dinero, sin importar mi honor. Miré a Iago. Miré a mi suegra y me dije a mí misma, con la calma de quien coloca una pieza en su sitio.
Aquí huele a algo más que a una infidelidad. Esto es una trampa. Tras el enfrentamiento de ese mediodía, la casa se quedó sin aire. Iago no firmó el papel, y mi suegra no paraba de repetir frases como un matrimonio no puede ser tan calculador o una mujer tan fría solo consigue que su marido quede en ridículo. Dejé de discutir. Guardé el papel en el cajón y me serví más té. Como si la conversación anterior hubiera sido una simple brisa. Pero sabía perfectamente que lo que querían no era mi perdón. Querían que reactivara la tarjeta, que asumiera la responsabilidad de algo que se les estaba yendo de las manos. Acababa de terminar de limpiar la cocina cuando sonó mi teléfono. Un número oculto, contesté. Al otro lado, una voz masculina, educada pero gélida. La de alguien que llama para cobrar, no para saludar. ¿Hablo con la titular de la tarjeta? Le llamamos del departamento de deudas. El señor Iago Santana firmó anoche un reconocimiento de gastos. Y el pago sigue pendiente. No me anduve con rodeos. Hice una pregunta tan directa que hasta yo misma noté cuánto había cambiado. ¿En calidad de qué lo firmó? El hombre respondió al instante, como si tuviera la respuesta preparada. En calidad de representante del pago. Adjuntó una fotografía de su documento de identidad y la confirmación del servicio. Hice una pausa, y luego dije: envíeme una copia. Creía que estaba preparada para cualquier cosa, pero cuando recibí el archivo, se me helaron las manos. No de miedo, sino de rabia. En el documento estaba la firma de Iago, su caligrafía familiar. Pero lo peor era que, debajo, había un anexo con una letra diminuta y enrevesada, lleno de cláusulas que te dejaban sin aliento. Pago a plazos, comisiones de servicio, cargo por el reservado VIP, penalización por demora, gastos de gestión de la deuda. Leí con atención la última parte y el corazón me dio un vuelco. Si se superaban las 24 horas de plazo, la cantidad ya no serían casi 40.000 euros. Ascendería a casi 70.000. Una cifra que caería como un martillo sobre la cabeza de cualquiera con un mínimo de conciencia. Me senté, con la espalda recta, mirando el papel como si fuera una trampa de tinta y papel. Esa trampa no estaba diseñada para Iago, porque él no tenía nada que perder. Él solo era el que usaba la tarjeta. La trampa estaba diseñada para arrastrar a la titular, es decir, a mí. En cuanto reactivara la tarjeta, en cuanto pagara, tendrían la excusa para decir que yo estaba de acuerdo, que era mi responsabilidad. Y entonces no sería solo dinero. Sería una soga que me ataría a la historia que ellos querían contar. Llamé a Iago de inmediato. Apenas sonó un tono, contestó, como si estuviera esperando mi llamada. En cuanto descolgó, empezó a gritar. No de vergüenza, sino de pánico. ¿Lo ves? Si no reactivas la tarjeta, me van a ahogar. ¿Quieres que me retengan otra vez? Oía ruido de fondo. La voz de mi suegra y la de otras personas, como en una reunión improvisada. Sonreí con amargura, pero mi voz se mantuvo firme. Te están ahogando por tu avaricia, no me uses como tu cajero de emergencia. Iago sollozó. ¿Cómo puedes decir eso? Somos marido y mujer. Lo interrumpí. Si fuéramos marido y mujer, no estarías de viaje de negocios en una discoteca. Si fuéramos marido y mujer, no habrías firmado un anexo con penalizaciones para cargarme el muerto a mí. Se quedó en silencio unos segundos, y luego cambió de tono. Una mezcla de súplica y amenaza. Si no me ayudas estoy acabado. ¿Quieres que vengan a montar un escándalo a la puerta de casa? Respondí. Inténtalo. A ver quién queda peor. Y colgué. Colgué no por orgullo, sino porque me di cuenta de que seguir hablando era inútil. Quien se acostumbra a gastar el dinero de otros siempre piensa que los demás tienen la obligación de solucionar sus problemas. Menos de media hora después, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Pero por la forma de escribir, supe quién era. Noelia. Su mensaje era dulce como la miel, pero olía a podrido. Hola, si quieres a Iago, ayúdalo, por favor. Si no, va a quedar muy mal. Yo también estoy preocupada por él. Lo leí y no sentí rabia, sino asco. Una mujer que se mete en una familia ajena y encima tiene el descaro de escribir estoy preocupada por él, usando la reputación como amenaza. No me extendí. Le respondí con una sola frase. Quédatelo. Yo no lo quiero. Pocos segundos después, Noelia me llamó. Su voz ya no era dulce, sino ácida como el limón en una herida. ¿Te crees muy digna? No te pases. Iago solo cometió un error. Respondí con calma.
¿Un error que incluye firmar un anexo con penalizaciones que elevan la deuda a casi 70.000 euros? ¿A eso lo llamas un error? Noelia se quedó sin palabras un momento y luego se le escapó. No intentes asustarme. Si no lo ayudas, él encontrará una solución. Esa frase me hizo entrecerrar los ojos. ¿Una solución? ¿Pedir un préstamo o arrastrarme a esto con un juego aún más sucio? No pregunté. Solo dije con frialdad. Inténtalo. Y colgué. Esa noche, Iago volvió a casa con su madre. Parecían dos personas que acababan de salir de una reunión, con una determinación extraña. Ya no suplicaban. Entraron directamente, se sentaron a la mesa y dijeron. Como si yo fuera una extraña. Si no reactivas la tarjeta, venderemos tus cosas para pagar. Lo dijo mi suegra, con voz tajante, mirando la vitrina donde guardaba algunos recuerdos. Iago la apoyó. Eso es. Vende el anillo, el reloj, esas cosas que guardas. ¿Para qué las quieres? Ahora lo importante es salvar mi honor. Los miré a los dos, y ya no sentí dolor. Vi su verdadera naturaleza. No me veían como una esposa o una nuera, sino como un almacén, un activo móvil. Y salvar el honor era solo una excusa bonita para su codicia. Dejé la taza de té y pregunté con suavidad, pero de una forma que dejó a mi suegra helada. ¿Dónde estaba su honor cuando se llevó a su amante a una discoteca? Iago golpeó la mesa. Ya basta, solo sabes echarme cosas en cara. Ahora paga y punto. Lo miré fijamente a los ojos. No, no voy a pagar. Y ni se te ocurra tocar nada que sea mío. En ese instante, todas las piezas encajaron en mi cabeza. La noche en la discoteca no fue un impulso. Fue un montaje. Un montaje para que Iago gastara, para que firmara, para que la deuda se hinchara. Y luego, para que toda la familia viniera a presionarme para reactivar la tarjeta. Para pagar. Para asumirlo todo. Querían atarme a una obligación para que, a partir de entonces, nunca más pudiera decir no. Me senté. Con la espalda recta y la voz firme. Si queréis dinero, que firme el reconocimiento de deuda personal. Si no, no hay nada que hablar. Y si alguien se atreve a vender mis cosas, llamaré a la policía esta misma noche. Tras decir eso, la casa se quedó en un silencio sepulcral. Iago me miró. Con una mezcla de rabia y miedo. Mi suegra también se calló. Pero su silencio no era de rendición, sino el de alguien que está pensando en otro plan. Y fue ese silencio lo que me confirmó, más que nunca, que esto no había terminado. Si habían montado una trampa una vez, lo volverían a hacer. Pero esta vez, yo no sería la presa, sería yo quien tendiera la red. Aquella noche, después de mi advertencia de que llamaría a la policía si tocaban mis cosas, Iago y su madre dejaron de gritar. Pero sabía que su silencio no era arrepentimiento, sino una pausa para planear su siguiente movimiento. Yo tampoco dormí tranquila. No por miedo, sino porque necesitaba estar alerta para no caer en la trampa de la obligación compartida que intentaban construir. Me quedé en mi habitación, revisando los documentos que me había enviado la empresa de cobros. Leí cada cláusula sobre la penalización por demora, cada cargo por gestión, y de repente comprendí que si seguía en mi postura de no hablar con nadie, tendrían la excusa perfecta para llevar el escándalo a mi puerta y obligarme a ceder. En cambio, si cedía de la manera correcta, podría no solo detenerlos, sino también conseguir lo que necesitaba: pruebas y el control de la situación. A la mañana siguiente, llamé a Iago a la mesa del comedor. No le grité, ni le recriminé nada. Hablé como si estuviera cerrando un negocio. De acuerdo, me ocuparé de la deuda. Pero antes tienes que firmar 2 documentos. Iago me miró, con los ojos iluminados como si acabara de ser salvado. Preguntó apresuradamente. ¿Firmar qué? ¿Vas a reactivar la tarjeta? Negué con la cabeza. No. Vas a firmar un reconocimiento de que la deuda de anoche es exclusivamente tuya y otro documento en el que me devuelves voluntariamente el control total de las finanzas familiares. A partir de hoy, Iago dudó un instante. Pero al mirar a su madre, que estaba en la puerta de la cocina, ella intervino con urgencia. Fírmalo ya. Que se acabe esto. Salva tu reputación. Iago se mordió el labio y firmó rápidamente, como si ese gesto fuera a devolver todo a la normalidad. Mi suegra incluso soltó una risita de superioridad. ¿Lo ves? Al final, las mujeres siempre acaban obedeciendo. No la miré. Simplemente doblé los papeles y los guardé en mi carpeta. Había conseguido lo más importante.
Ellos mismos habían certificado por escrito que la deuda era de Iago, no mía. A partir de ese momento, su trampa para arrastrarme a una obligación compartida empezó a desmoronarse. Iago se impacientó. Venga. Reactiva la tarjeta o haz una transferencia. Lo que sea para que me dejen en paz. Lo miré y le dije claramente. No te voy a dar la tarjeta ni voy a transferir dinero a ciegas. He concertado una reunión con la empresa de cobros para verificar todo en persona. Iago abrió los ojos como platos. ¿Por qué complicas tanto las cosas? Paga. Y ya está. Negué con la cabeza. Pagar y ya está es la forma de que se acostumbren. Lo haré a mi manera. Dicho esto, me levanté y me cambié de ropa. Concerté la reunión en un lugar neutral. Ni en casa ni en la oficina. Y exigí hablar con el gerente responsable. Iago tuvo que acompañarme, no le quedaba otra opción. La reunión tuvo lugar en una pequeña sala, blanca y fría como una consulta médica. El gerente del club entró, con un aire educado pero una mirada afilada. A su lado, un asistente tomaba notas, con la actitud de quien está acostumbrado a lidiar con deudores. Usted es la titular de la tarjeta, así que lo más rápido es que pague. Le estamos dando facilidades. Puse mi carpeta sobre la mesa y con voz tranquila dije: no he venido a que me den facilidades. He venido a verificar los hechos. Él sonrió con suficiencia. ¿Verificar qué? El señor Iago Santana firmó el reconocimiento de gastos. Como titular, usted es la responsable. No discutí. Abrí la carpeta por una página concreta y señalé la hora registrada en el sistema. La tarjeta fue cancelada antes de que se intentara realizar el pago. Cualquier transacción posterior es una transacción denegada. Si su establecimiento la aceptó con una confirmación manual, es un riesgo que ustedes asumieron. El gerente me miró. Su expresión se ensombreció y su tono se endureció. No intente jugar a los abogados. Aquí tenemos nuestras propias reglas. Lo miré fijamente, sin apartar la vista. ¿Y sus reglas incluyen adjuntar un anexo con penalizaciones abusivas y obligar a un cliente a firmarlo en estado de ebriedad? En cuanto dije eso, Iago, a mi lado, dio un respingo. Me lanzó una mirada furiosa. Como si quisiera que me callara. Pero no lo hice. Saqué el móvil y mostré el vídeo y las imágenes de la cámara de seguridad que había guardado. Les enseñé a un Iago tambaleante, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Les enseñé cómo Noelia se acercaba al oído de un empleado y le decía algo rápidamente, y cómo el empleado le entregó el papel justo cuando Iago estaba claramente incapacitado. No necesité exagerar. Bastaron unos segundos de vídeo para que todo quedara claro. El asistente dejó de escribir. El gerente ya no sonreía. Miró la pantalla, luego a mí, y después a Iago, como si estuviera reevaluando la partida. Fue entonces cuando Iago, desesperado, me siseó entre dientes. ¿Pretendes humillarme delante de ellos? Me giré y le hablé directamente, sin bajar la voz. Te humillaste tú solo desde el momento en que te la llevaste a ese club. Yo solo estoy encendiendo la luz. Iago enrojeció, pero no se atrevió a golpear la mesa. Sabía que estaba en una posición de debilidad. Yo, por mi parte, me dirigí al gerente. No niego que él consumió, pero ese anexo que eleva la deuda a casi 70.000 euros en 24 horas es irregular. Si quieren llevar esto hasta el final, enviaré todo lo que tengo a las autoridades competentes para que investiguen sus procedimientos de servicio y cobro. Hablé con firmeza. No era una amenaza vacía. Estaba dispuesta a llegar hasta el final. El gerente se quedó en silencio unos segundos y luego cambió de tono. Más suave, pero intentando salvar las apariencias. De acuerdo. Podemos negociar. ¿Qué propone? No me alegré demasiado pronto. Expuse mis condiciones con claridad. Congelar todas las penalizaciones, mantener la cantidad original para una nueva verificación, y levantar un acta en la que conste que la titular de la tarjeta no acepta el anexo por haber sido firmado en estado de incapacidad. Él me miró a Iago y asintió. Sabía que no asentía por miedo a mí, sino por miedo a que el asunto saliera a la luz. Esos lugares temen más que nada que se cuestionen sus procedimientos. El acta se redactó allí mismo. Yo firmé. Iago firmó. Y ellos firmaron. Cuando tuve el acta en mis manos, vi a Iago soltar un suspiro de alivio, como si acabara de escapar de la muerte. Se giró hacia mí, con un tono menos agresivo. ¿Ves? Era así de simple. Ahora reactiva la tarjeta. Lo interrumpí en seco. No. He solucionado una parte de la forma correcta, pero la tarjeta está cancelada y así se queda. Se quedó perplejo. Lo miré a los ojos. Creías que te estaba salvando a ti,
pero en realidad me estaba salvando a mí. Y acabo de confirmar una cosa. Esto no fue solo una noche de fiesta. Parece una trama organizada para entrampar con deudas. No finjas que no lo entiendes. De camino a casa, Iago no dijo una palabra. Su madre no paraba de llamarle para preguntar si ya estaba todo solucionado. Y él solo respondía con monosílabos. Yo, en cambio, estaba tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí, porque sabía que, desde el momento en que les obligué a firmar el acta que congelaba las penalizaciones, el juego había cambiado. Iago pensaba que yo había cedido para salvarlo a él. Pero en realidad, acababa de sacar su trampa a la superficie para que todos la vieran. Y cuando la trampa queda al descubierto, quien entra en pánico no soy yo, son los que la construyeron. Al llegar a casa, apenas había dejado la carpeta sobre la mesa cuando mi suegra salió disparada, como si hubiera estado esperando. Pilar no preguntó si lo habíamos solucionado. Su primera frase fue una acusación, con una voz aguda y estridente. Con lo que has hecho, has hundido a tu marido. ¿Cómo crees que lo van a ver ahora? ¿No te das cuenta de la vergüenza que le has hecho pasar? La miré. Sin enfado. Solo con cansancio. Qué extraño. Una madre que quiere a su hijo debería enseñarle a temer las consecuencias de sus actos. Pero a ella solo le preocupaba que su hijo quedara mal por no poder pagar sus juergas. Iago, en cuanto entró, cambió de cara. En la reunión, había estado callado como un muerto. Pero en casa, con el respaldo de su madre, se transformó. Ya que te has metido, asume la responsabilidad hasta el final, transfiéreme el dinero. Ya conseguiré devolverlo. Por ahora solo han congelado las penalizaciones, pero la deuda principal sigue ahí. Transfiéremelo. Y yo me encargo del resto. Solté una risa amarga, silenciosa. Le hice una sola pregunta. Muy despacio. ¿Por qué mi dinero tiene que ser transferido a ti primero? Esa pregunta los dejó a los dos sin palabras. Estaban tan acostumbrados a considerar mi dinero como dinero de la casa que, cuando llegaba el momento de pagar las deudas, se convertía en tienes que hacerlo tú. Mi suegra intervino inmediatamente, con tono autoritario. No hables así. Sois un matrimonio. Lo tuyo es suyo y lo suyo es tuyo. Como esposa, tienes que cuidar de tu marido. La miré fijamente. Cuidar de mi marido no significa pagar sus juergas. Significa evitar que cometa errores, no financiarle los que ya ha cometido. Pilar se sonrojó y golpeó la mesa. ¿Quién dices que ha cometido un error? Mi hijo estaba trabajando. ¿Qué tiene de malo que un hombre salga con clientes? Al oír la palabra clientes, quise reír de nuevo. Clientes a los que se abraza, con los que se firman anexos de penalización, para los que se piden botellas de 10.000 euros. Con clientes así, cualquiera querría trabajar. Iago, frustrado, gruñó. Deja de exagerar. ¿Qué es lo que quieres? Ya has ganado. Me has humillado delante de todos. Ahora transfiéreme el dinero y acabemos con esto. Lo miré con una calma gélida. Estás humillado por tus actos, no por los míos. Y en cuanto al dinero, ya te lo he dicho. Si firmas el reconocimiento de deuda personal, entonces consideraré ayudarte, pero siguiendo los cauces legales. No sueñes con coger mi dinero para hacer tus chanchullos. Iba a replicar. Pero su madre lo agarró del brazo. Le susurró algo que, aún así, pude oír. Déjala. Se está haciendo la dura. Ya me encargo yo. Esa frase, ya me encargo yo, me dio un escalofrío. Ya no creía que fuera un simple arrebato. Tenían un plan. Y su plan siempre giraba en torno a lo mismo. Obligarme a abrir la caja fuerte. A firmar papeles. A convertirme en la responsable. Esa noche. Fingí estar cansada y subí pronto a mi habitación. No quería seguir discutiendo. Cuanto más hablaban, más evidente era su estrategia de presión. Pero no dormí. Me senté en la cama, escuchando los ruidos de abajo. Iago caminaba de un lado a otro, sin parar de hacer llamadas. Mi suegra de vez en cuando gritaba insultos que no entendía del todo, algo como: esa mujerzuela cabezota. A ver cuánto le dura la tontería. Me mordí el labio y no bajé. Cerca de las 11 de la noche, cuando parecía que todo se había calmado, oí a Iago hablando en el salón. Su voz era más baja. Ya no era agresiva, sino la de alguien que pide instrucciones. Me acerqué sigilosamente a la puerta, la entreabrí lo justo para oír, y escuché la voz de un hombre desconocido al otro lado de la línea. Era una voz grave, directa. La de alguien acostumbrado a tomar decisiones. Iago lo llamaba Mateo. El corazón se me detuvo.
Ese nombre no me era desconocido. Lo había oído mencionar a Yago alguna vez. Mateo Rojas. El asesor financiero de confianza de Ricardo Vega. Mateo fue directo al grano. Hay que meter a tu mujer en la obligación compartida para poder presionarla. Lo de los 40.000 de anoche era solo el cebo. Ahora que ha saltado hay que asustarla. Me quedé petrificada. Cebo, obligación compartida, asustarla. Esas no eran las palabras de alguien que soluciona un problema. Eran las palabras de quien ha diseñado la trampa desde el principio. Yago suspiró, frustrado. Es muy terca, Mateo. Me ha hecho firmar un reconocimiento de deuda personal y tiene vídeos y hasta un acta. Mateo se rió con desdén. Es terca porque todavía no ha visto lo que le puede costar. Fuiste un idiota al dejar que se quedara con el acta. Pero no importa. Todavía tenemos cartas que jugar. Lo importante es sacar el dinero primero. Luego ya veremos. Lo escuché y se me helaron las manos. Tal como sospechaba, Yago no solo me había sido infiel. Estaba actuando como el señuelo en un plan con guión. Antes de que pudiera asimilarlo, oí la voz de mi suegra. Debió de arrebatarle el teléfono o estaba escuchando a su lado. Su voz sonó nítida. Asústala y abrirá la caja fuerte. Es blanda. Las mujeres, en cuanto las amenazas un poco, obedecen. Casi me eché a reír. Pero de dolor. ¿Blanda? Así que, a sus ojos, todos esos años de paciencia no eran por respeto, sino porque era blanda. Porque era fácil de manipular. Estaban tan acostumbrados a hacerlo que pensaban que esta vez también funcionaría. Volví a mi habitación y cerré la puerta con cuidado. Me temblaban un poco las manos, pero mi mente estaba más clara que nunca. Ya no me preguntaba si debía perdonar o intentarlo de nuevo. Solo veía con claridad que me consideraban un cebo. Y que Yago, el hombre al que una vez llamé marido, estaba actuando de puente para esa trampa. Esa misma noche, encendí el ordenador. Bloqueé todas las cuentas secundarias. Cancelé el acceso de Yago a cualquier canal de pago y cambié todas las claves de verificación. Activé las alertas de transacciones al máximo nivel y un sistema de registro de cualquier cambio en las tarjetas o cuentas. Lo hice todo de forma rápida y eficiente, como quien cierra la puerta con llave sabiendo que hay ladrones fuera. Pero lo que más me inquietó no fue esa llamada, sino lo que encontré después. Fui al pequeño despacho de Yago y abrí el cajón que siempre mantenía cerrado con llave. Esta vez, por las prisas o la confianza, no lo había cerrado bien. Lo abrí y encontré una carpeta. Encima de todo, había un borrador titulado Acuerdo de reparto de bienes. Leí por encima un par de líneas y el corazón se me encogió. En mis datos personales, mi apellido estaba mal escrito. Un error muy sutil, de esos que luego se pueden justificar como un fallo al teclear, pero suficiente para que una firma falsificada pareciera legítima. Lo entendí al instante. No solo querían dinero. Estaban preparando el terreno para ir a por mis bienes. Volví a colocar la carpeta en su sitio y regresé a mi habitación. Me senté y me miré en el espejo. Por primera vez en mi matrimonio, no me sentí débil. Me sentí lúcida. Y supe que, a partir de ese momento, no esperaría a que ellos actuaran. Me adelantaría un paso, para que, cuando levantaran el cuchillo, se dieran cuenta de que la hoja apuntaba hacia ellos. Después de descubrir la llamada de Yago con Mateo Rojas y el borrador del acuerdo de bienes, decidí que no podía permitirme actuar por impulso. Entendí que, contra gente tan calculadora y codiciosa, la mejor arma era una calma superior a la suya. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como si nada. Le pregunté a mi suegra si quería té o agua caliente. Como siempre, mantuve deliberadamente una expresión de cansancio, con los ojos algo hinchados. La viva imagen de una mujer acorralada. Necesitaba que creyeran que me estaba debilitando, que estaba a punto de ceder y abrir la caja fuerte, tal como habían planeado. Mientras Yago estaba fuera haciendo una llamada, aproveché para contactar con un conocido que trabajaba en gestoría y había manejado muchos acuerdos de bienes. No le di muchos detalles, simplemente le envié una foto del borrador y le pregunté: ¿para qué se suele usar algo así? Él lo miró y respondió con seguridad: este es un modelo típico para legalizar una transferencia de patrimonio. Sobre todo cuando una de las partes quiere tener un documento para presionar o para mover los activos rápidamente. Ten mucho cuidado con la firma y con las cláusulas abiertas. Al colgar, sentí un escalofrío. No eran paranoias mías. Realmente estaban preparando el terreno para ir a por mis bienes. Pero no bajé corriendo a desenmascararlos. Hice todo lo contrario.
Actué. Fui a la cocina, me senté frente a mi marido y, con voz baja, como alguien agotado que empieza a rendirse, le dije: conseguiré el dinero. Pero, por favor, no me lo pongas más difícil. Lo dije con cuidado, sin decir pagaré la deuda, solo conseguiré el dinero, lo suficiente para que lo interpretaran a su manera. Yago levantó la vista al instante, con los ojos iluminados, como si viera la luz al final del túnel. Su tono se suavizó por completo. Nada que ver con la agresividad del día anterior. Sabía que me querías. Solo esta vez. Ayúdame a salir de esta, y te prometo que seré un buen marido. Lo miré y pensé para mis adentros. Un traidor solo es amable cuando necesita algo. Mi suegra, que estaba cerca, escuchó la conversación y sonrió con aire de victoria. Así se habla. Los matrimonios están para apoyarse. Ser tan terca solo te perjudica a ti misma. Se giró hacia Yago y añadió, como si estuviera dándole la razón. ¿Lo ves? Al final, las mujeres siempre entran en razón. Yo bajé la cabeza, fingiendo estar dolida. En realidad, estaba memorizando cada una de sus palabras, porque esas palabras, poco después, se convertirían en la prueba de cómo me veían. Una vez que bajaron la guardia, pasé a mi siguiente movimiento, el más importante: confirmar la verdadera relación entre Yago, Noelia y sus negocios. Llamé directamente al señor Ricardo Vega para solicitar una reunión. No mencioné la deuda ni la discoteca. Hablé con un tono suave, el de una mujer que quiere proteger la reputación de su familia. Señor Vega, me gustaría reunirme con usted un momento. Hay algunos asuntos relacionados con mi marido y su hija que creo que deberíamos aclarar en persona para evitar malentendidos que puedan afectar a nuestros negocios. Esa forma de hablar, educada pero firme, era suficiente para que alguien como él se lo pensara. Lo que más teme un hombre de negocios es que un malentendido se convierta en un escándalo. La reunión fue breve y directa. El señor Vega me miró con recelo, como alguien acostumbrado a tratar con esposas que vienen a llorar y suplicar. Pero yo no lloré ni supliqué. Le hice una pregunta que, aunque parecía suave, era muy directa. ¿Sabe usted que Yago me dijo que se iba de viaje de negocios 3 días, pero en realidad estuvo en una discoteca con Noelia? El señor Vega se quedó perplejo por un instante y luego recuperó la compostura. Son asuntos personales, yo no me meto, asentí. Yo tampoco quiero meterme en asuntos personales. Solo quiero saber qué papel juega su hija en los acuerdos entre su empresa y la de mi marido. Lo miré fijamente, sin apartar la vista. A veces, la franqueza desarma a la gente. Se quedó en silencio unos segundos, y fue ese silencio lo que me confirmó que había algo turbio. No lo negó ni lo confirmó. Solo dijo, de forma evasiva: Noelia es joven, y a veces es impulsiva. Ya le he llamado la atención. Sonreí levemente. Entonces usted estaba al tanto. Solo espero que mantenga los negocios limpios, porque si no lo están, el que perderá su reputación no será solo mi marido. Al decir esto, el señor Vega me miró de otra manera. Ya no me veía como una esposa escandalosa, sino como alguien que tenía en sus manos algo que podía tener consecuencias. No dije más. Era suficiente. Solo necesitaba que entendiera que tenía motivos para llegar hasta el final. Al salir de la reunión, la segunda pieza del puzzle encajó en mi cabeza. Noelia no era simplemente una amante, era un peón utilizado para inflar el ego de Yago, para empujarlo a firmar documentos confusos, con el objetivo final de arrastrarme a mí y a mi patrimonio a la partida. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía la frase de Mateo Rojas de la noche anterior. Hay que meter a tu mujer en la obligación compartida. Dinero, reputación, todo eran cuerdas para atarme. No tuve tiempo de hacer nada más. Esa misma noche, un mensaje de Noelia llegó al móvil de Yago. Pero esta vez, por descuido, él dejó la pantalla encendida. No necesité coger el teléfono. Un simple vistazo fue suficiente. Tienes que hacer que tu mujer pague. Si pagas tú, arruinas el plan. Hazlo bien. Me quedé paralizada un segundo. No de dolor, sino de claridad. Una claridad tan meridiana que no dejaba lugar a dudas. Hice una foto a la pantalla, de forma rápida y discreta, y dejé el móvil en su sitio como si nada. La prueba que necesitaba estaba en mis manos. Una directriz tan descarada como un contrato sucio. A partir de ahí, preparé mi propio cebo. Le dije a Yago, con voz de resignación: te transferiré una parte a una cuenta para que vayas solucionando las cosas. Pero prométeme que no harás más tonterías. Usé deliberadamente las palabras una parte y a una cuenta, no en mano o en efectivo. Yago, al oírlo, asintió con entusiasmo. Aliviado.
Sí, sí, transfiérelo y yo me encargo. Mi suegra, que estaba al lado, sonrió con suficiencia y soltó una frase que me hizo querer reír con frialdad. ¿Ves? Al final, siempre acaba pagando. No sabían que esa cuenta era una que yo controlaba férreamente, donde se registraba cada movimiento, cada solicitud de transferencia, cada mensaje de presión. Quería que ellos mismos se pusieran en una posición en la que dejaran un rastro. Presión por dinero, amenazas, sugerencias de firmar papeles. Dejé que se confiaran, que pensaran que estaba a punto de rendirme. Porque solo cuando me creyeran débil, mostrarían todas sus cartas sucias. Esa noche, me senté sola y repasé todo lo que había conseguido. El reconocimiento de deuda personal firmado por Iago, el acta que congelaba las penalizaciones, el mensaje sobre el plan de Noelia, el borrador del acuerdo de bienes y la escalofriante frase de Mateo Rojas sobre meter a la mujer en la obligación compartida. Ya no tenía miedo. Solo sentía una extraña certeza, como la de alguien que ve el camino con claridad. Ellos pensaban que estaba a punto de derrumbarme, pero en realidad, estaba esperando el momento en que ellos mismos firmaran su propia sentencia. Aquella mañana, dejé de interpretar el papel de esposa agotada. Me puse un traje sencillo pero elegante, me recogí el pelo en una coleta alta y cogí una abultada carpeta de documentos. Le envié a Iago un único mensaje. Esta tarde, te quiero en la sala de juntas de la empresa. Quiero resolver esto de una vez por todas, con testigos. Me llamó al instante, con una voz que era una mezcla de ira y pánico. ¿Qué estás tramando ahora? ¿Por qué tienes que llevar nuestros problemas a la empresa? Respondí tajante. Porque tú llevaste los problemas de la empresa a nuestra casa hace mucho tiempo. Y colgué. Pero no solo cité a Iago. También le envié un mensaje directo a Ricardo Vega, con un tono educado pero firme. Le ruego que asista a una reunión en la empresa esta tarde para aclarar ciertos asuntos que afectan a la reputación y a nuestra colaboración. Con su presencia, todo será más transparente y nadie podrá acusarme de inventar nada. Sabía que a alguien como él no le gustaría verse envuelto en asuntos personales, pero menos aún le gustaría verse salpicado por un escándalo. Solo necesitaba que entendiera que, si no venía, las cosas podrían ir por un camino que no le convendría. Y aceptó. A Noelia no la invité directamente. Le envié un mensaje a Iago, como quien lanza un anzuelo. Si crees que te estoy acusando injustamente, trae a Noelia. Con todos presentes, lo aclararemos de una vez. Sabía que Iago la llamaría. Su ego no le permitiría enfrentarse a mí solo. Necesitaba a su aliada, que era, a su vez, la personificación de la trampa. A la hora acordada, la sala de juntas estaba gélida. La luz blanca hacía que las caras de todos se vieran con una claridad implacable. Iago llegó primero, caminando de un lado a otro, tenso como la cuerda de un violín. Mi suegra también apareció, entrando como si fuera su casa. Se dejó caer en una silla y me miró con desprecio. Te crees mucho por tener algo de dinero. Menuda esposa. Siempre montando un espectáculo para que se ría la gente. Iago, envalentonado por su madre, levantó la barbilla. ¿Qué es lo que quieres? ¿Sabes que estás destrozando la empresa? No respondí de inmediato. Puse la carpeta sobre la mesa. Me senté y abrí un bolígrafo, como si fuera a firmar un contrato. Miré a Iago directamente. Hoy no vengo a destrozar la empresa. Vengo a salvarla de la suciedad que tú estás trayendo. Iago golpeó la mesa. ¿Te atreves a llamarme sucio? Lo miré. Con la voz firme. La noche en la discoteca, la deuda, el anexo con penalizaciones. El plan para meterme en una obligación compartida. ¿A eso lo llamas estar limpio? Justo en ese momento. La puerta se abrió. Entró Ricardo Vega, con aire sereno pero una mirada afilada. Tras él, Mateo Rojas, con la expresión tranquila de quien está acostumbrado a mandar desde las alturas. Y, por último, Noelia, maquillada a la perfección, con una sonrisa en los labios que no llegaba a los ojos. En cuanto me vio, intentó parecer inocente. ¿Me has llamado? ¿Pasa algo? Fui directa. Asentí. Sí, pasa algo que te concierne a ti, a Iago, y a la reputación de esta empresa. El ambiente en la sala cambió por completo. Mi suegra bajó el tono, pero no se rindió. El señor Vega está muy ocupado. ¿Por qué lo metes en tus problemas familiares? Me giré hacia ella y le dije. Palabra por palabra. Nuestros problemas familiares dejaron de serlo. Mamá. En el momento en que Iago usó el dinero y el nombre de la empresa para irse de juerga,
Y en el momento en que alguien usó eso para tender una trampa financiera, esto ahora es un asunto de reputación. Luego me dirigí al señor Vega. Le pido disculpas por ser tan directa, pero necesito que escuche esto desde el principio para que entienda que alguien está usando su nombre y el de su hija para hacer negocios sucios. Mateo Rojas sonrió con suficiencia e intentó intervenir. Señora, si acusa, tiene que tener pruebas. Asentí. Las tengo. Abrí la carpeta y empecé a sacar los documentos, uno por uno, ordenadamente. El primero, una copia del anexo de penalización y del reconocimiento de gastos. El segundo, el acta que congelaba las penalizaciones. El tercero, el historial de transacciones y la alerta de cancelación de la tarjeta. Y el cuarto, el mensaje de Noelia a Yago que había fotografiado. Tienes que hacer que tu mujer pague. Si pagas tú, arruinas el plan. Deslicé cada papel hacia el señor Vega y lo miré fijamente. Léalo, por favor. Él los cogió. Cuanto más leía, más fruncía el ceño. Al llegar al mensaje sobre el plan, apretó el papel con fuerza. Miró a Noelia. Y su mirada ya no era la de un padre consentidor, sino la de un líder que teme que una mancha arruine su traje. Noelia, nerviosa, apretó los labios. Mateo intentó defenderla. Ese mensaje podría estar manipulado. No sonreí. Solo dije, con calma. Si está manipulado, estoy dispuesta a entregar mi teléfono para que lo verifiquen. Pero creo que usted, señor Rojas, sabe perfectamente de dónde salió esa frase. Yago. En ese momento, entró en pánico de verdad. Se giró hacia mí, suplicando en voz baja pero intentando mantener las apariencias. Por favor, no llegues a este extremo. Lo miré directamente, y le dije la frase que había ensayado en mi mente. No he venido a salvar a un marido. He venido a proteger mi patrimonio y mi honor. La frase cayó sobre la mesa con el peso del plomo. Mi suegra se levantó de un salto, con la cara roja. Qué bien hablas. ¿Pero quién te crees que eres? Respondí con serenidad. Soy la persona que puso el dinero para fundar esta empresa. Yago golpeó la mesa de nuevo. Esta vez acorralado. ¿Te atreves a traer nuestros trapos sucios a la empresa? Repliqué con frialdad, cada sílaba en su sitio. Tú te atreviste a llevar los negocios de la empresa a nuestra cama. Noelia parpadeaba sin parar. Mateo ya no sonreía. Y el señor Vega se enderezó en su silla, con el rostro transformado. Saqué otro documento y lo puse en el centro de la mesa, como una bomba silenciosa. Una copia compulsada de las acciones. Y lo dije claramente sin alardear. El 60% de las acciones de esta empresa están a mi nombre. Invertí el capital inicial, pero para proteger la reputación de mi marido, le dejé a él la dirección. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Yago abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Noelia lo miró como si acabara de descubrir que el hombre en el que se apoyaba no era tan rico como pensaba. Y mi suegra, por puro reflejo, exclamó: «Mientes». No respondí. Simplemente empujé la copia compulsada hacia el centro de la mesa. El sello y la firma hablaban por sí solos. Fue entonces cuando el señor Vega comprendió el verdadero peligro. Si la historia de la trampa financiera se filtraba, no solo Yago quedaría en ridículo. Su empresa también se vería salpicada. Miró a Mateo Rojas, y en sus ojos vi nacer la sospecha. Mateo intentó mantener la calma, pero su mano apretaba el bolígrafo con fuerza. No necesité ganar con palabras. Solo necesité que vieran que tenía los documentos, las acciones y la ley de mi parte. Me levanté y zanjé la reunión con una frase que fue como cerrar una puerta. A partir de hoy, cualquier decisión financiera de esta empresa requerirá mi firma. Quien no esté de acuerdo puede retirar su inversión. Miré a Yago directamente. Si quieres ser director por tu valía, adelante. Pero ser director a base de trampas y con el dinero de otros, eso se ha acabado. Cuando volví a sentarme, la sala de juntas ya no era un lugar donde una pareja discutía. Se había convertido en un tablero de ajedrez. Y yo acababa de poner mi reina en jaque. Tras mi declaración final, la sala de juntas se sumió en un silencio pesado. Yago permanecía inmóvil, con los labios apretados, como si intentara tragarse su propia rabia. Mi suegra resoplaba, buscando con la mirada una salida que le permitiera conservar algo de dignidad. Noelia se encogía en su asiento, con la sonrisa desvanecida, temerosa de que la señalaran. Y Mateo Rojas, aunque intentaba mantener la compostura, mostraba las primeras grietas en su fachada de tranquilidad. Se aclaró la garganta, tratando de reconducir la conversación a un terreno menos peligroso.
Ese mensaje no demuestra nada. Hoy en día es muy fácil manipular una captura de pantalla. Cualquiera puede presentarlo como prueba. ¿Quién lo verifica?, dijo, mirando al señor Vega como buscando apoyo. Ricardo. No deberíamos escuchar solo una versión. Asentí, con una calma absoluta. Tiene razón. Escuchar una sola versión no es justo. Saqué mi teléfono. Lo puse en el centro de la mesa con un gesto lento y deliberado. Por eso no solo tengo el mensaje. Tengo la grabación. Iago se sobresaltó y se giró bruscamente hacia mí. ¿Qué grabación? No le respondí. Simplemente pulsé el play. La voz de Mateo Rojas llenó la sala. Nítida. Inconfundible. Hay que meter a tu mujer en la obligación compartida para poder presionarla. Lo de los 40.000 de anoche era solo el cebo. A continuación, se oyó la voz de Iago. Más baja pero reconocible. Es muy terca, Mateo. Me ha hecho firmar un reconocimiento de deuda personal. Y la respuesta gélida de Mateo. Es terca porque todavía no ha visto lo que le puede costar. Lo importante es sacar el dinero primero. No necesité poner más. Esas pocas frases fueron suficientes para sacudir la sala. Mi suegra fue la primera en saltar, pálida y luego roja de ira. ¿Has montado todo esto para destruir a mi hijo? Me giré hacia ella y le dije, con voz pausada pero firme. ¿De quién es esa voz, mamá? ¿Acaso puedo imitar también la voz del señor Rojas? Pilar se quedó sin palabras y miró a Iago. Él estaba blanco como el papel, mirándome como si le acabara de quitar la silla de debajo. Noelia, desesperada, empezó a temblar. Yo no sabía nada. Yo solo quiero a Iago. Hablaba como si fuera a llorar, intentando volver a su papel de víctima. Sonreí con amargura. ¿Lo quieres o cumplías una misión? Noelia abrió la boca, parpadeando, incapaz de responder. Fue el momento en que comprendió que sus mensajes de por favor, ayuda a Iago se habían vuelto en su contra. Ricardo Vega, que había permanecido en silencio, apretó los puños. Al oír las palabras cebo y sacar el dinero, se giró hacia su hija, con una voz grave y pesada como una roca. Noelia, ¿de verdad has hecho esto? Ella bajó la cabeza, derrotada. Su silencio fue más elocuente que cualquier excusa. Mateo Rojas, finalmente, reaccionó con agresividad. Se enderezó, intentando parecer imponente. Está invadiendo la privacidad. Grabar llamadas es ilegal. ¿A quién pretende amenazar con eso? Asentí levemente. No amenazo, me defiendo. Y usted acaba de admitir que existía un plan para meterme en una obligación compartida. Lo miré a los ojos. Un asesor financiero que usa cebos para entrampar con deudas. ¿Cómo cree que llamarían a eso sus socios y clientes cuando se enteren? No les di tiempo a reaccionar. Saqué mi segundo golpe, el que había preparado la noche anterior. Puse sobre la mesa el borrador del acuerdo de bienes, junto con una nota señalando el error en mi apellido y un esquema que mostraba cómo, según ese borrador, los activos de la empresa se transferirían a otra entidad legal, cuyo representante estaba directamente vinculado a la red de gestión de Mateo Rojas. Este es un borrador para transferir los activos de la empresa a una entidad controlada por el señor Rojas. Yo no lo he firmado, pero estaba en el cajón de mi marido. ¿Puede explicarme por qué? Iago palideció y se aferró a su silla. Balbuceó. Yo solo lo tenía por si acaso. No le dejé terminar. Lo interrumpí, seca y fría. Por si acaso yo no soltaba el dinero, ¿verdad? Esa pregunta lo dejó mudo, porque era la verdad. Si no, lo habría negado. Pero solo pudo bajar la mirada, como un niño pillado en una travesura. Mi suegra empezó a llorar, intentando desviar la atención hacia el drama familiar. Por Dios, hablando se entiende la gente. Los trapos sucios se lavan en casa. Me giré hacia ella, con la misma calma. Usted me aconseja lavar los trapos sucios en casa, pero luego conspira con extraños para asustarme y que abra la caja fuerte. ¿Cómo quiere que confíe? Pilar se quedó sin aire. Por primera vez, la vi sin una sola réplica. Miré al señor Vega y le planteé mi ultimátum, claro como un contrato. Hoy, o su empresa se disculpa públicamente, cancela todos los anexos y cesa cualquier intento de entramparme, o enviaré toda esta documentación a las autoridades competentes y, al mismo tiempo, informaré a los principales accionistas. Y le advierto, no necesito ganar con escándalos. Me basta con la verdad. Tras decir eso, la sala se quedó en silencio. El señor Vega exhaló un largo suspiro
y se giró bruscamente hacia Mateo Rojas. Por primera vez, lo oí perder el control. ¿Quién te ha dado permiso para hacer esto? Mateo se quedó paralizado. Intentó hablar, pero el señor Vega lo detuvo con un gesto. Con la mirada helada. Cállate. A partir de ahora, no tocarás ningún documento relacionado con esta empresa. Se giró hacia su asistente y ordenó allí mismo. Redacte una orden de suspensión para Mateo Rojas. Queda relevado de todas sus funciones de asesoramiento en nuestras colaboraciones activas. Noelia rompió a llorar. Su padre ya no la miraba. Solo dijo una frase que selló el final de toda aquella farsa. Sal de aquí. Noelia se levantó y salió de la sala, tambaleándose, con el rostro pálido como el papel. Yago se quedó solo en medio de la sala, sin nadie que lo defendiera, sin nadie que lo apoyara, sin nadie a quien aferrarse. Me miró, con los ojos enrojecidos, no por arrepentimiento, sino por la humillación de haber entendido, por primera vez, que había perdido el control de la historia y de la reputación que tanto le había costado construir a mi costa. Después de la reunión, no volví a casa de inmediato. Me quedé un rato en mi despacho, mirando las carpetas que tenía delante como si fueran un resumen de todos los años de paciencia que había agotado. Mateo Rojas había sido suspendido. Noelia había sido expulsada de la sala. Y Yago se había quedado hundido, como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Pero sabía que eso no era suficiente. Alguien como Yago no aceptaría su error. Volvería a casa. Contaría una versión diferente de la historia. Me culparía de todo. Y se aferraría a su puesto en la empresa como si fuera el último salvavidas de su honor. Si no actuaba de inmediato, la historia se distorsionaría, y la suciedad encontraría la forma de volver. Por eso, convoqué una junta extraordinaria de accionistas. No lo hice de forma escandalosa ni filtrando rumores. Seguí el procedimiento. Envié la convocatoria, el motivo de la reunión y los puntos a votar. Aún así, los rumores se extendieron rápidamente. En una empresa, basta con ver la cara de los directivos para saber que algo va mal. La historia de la discoteca no se conocía en detalle, pero las palabras deuda, suspensión y trampa corrían como la pólvora. Sabía que habría confusión y cotilleos, pero era el precio a pagar para limpiar la empresa. Y para limpiar, hay que levantar polvo. Cuando Yago se enteró de la junta, se volvió loco. Me llamó sin parar, con una voz que era una mezcla de ira y pánico. Para esto, ¿de verdad vas a arrastrar a toda la empresa a nuestros problemas? No escuché. Solo le dije directamente. No repitas más esa frase. Esto ya no es un problema familiar. Es un problema de reputación y de patrimonio. Yago apretó los dientes. Si haces esto, ¿qué reputación me va a quedar? Respondí con una sola pregunta, sin añadir ni quitar nada. ¿Acaso te quedaba alguna después de la noche en la discoteca? Al otro lado de la línea, se hizo el silencio. No porque lo hubiera entendido, sino porque ya no tenía ninguna excusa limpia que dar. El día de la junta, la sala principal estaba llena. Los rostros familiares de los accionistas me miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. Me puse en pie y fui directa al grano. Sin rodeos. Hablando no como una esposa herida, sino como la dueña del negocio. Primero, ha ocurrido un grave incidente de deuda relacionado con el uso de recursos de la empresa para fines personales. Segundo, existen indicios de una trama financiera para entrampar al propietario del capital. Y tercero, se ha encontrado un borrador de transferencia de activos con indicios de falsedad y cláusulas opacas. Hice una pausa y miré a todos. Quiero subrayar que esto no es un asunto de infidelidad. Es un riesgo financiero y de reputación para la compañía. Yago, sentado en primera fila, se tensó. Intentó levantarse para replicar. Pero yo ya estaba preparada. Presenté el acta que congelaba las penalizaciones, el reconocimiento de gastos, el extracto de la grabación sobre meter a la mujer en la obligación compartida y el borrador del acuerdo de bienes. No lo hice de forma amenazante, sino siguiendo el procedimiento. Toda esta documentación ha sido archivada internamente y estará a disposición del comité de control. Mi método hizo que incluso los más escépticos tuvieran difícil replicar, porque no hablaba desde la emoción, sino desde los hechos. En ese momento, un accionista importante se levantó. Si esto es cierto, exigimos la suspensión de Yago Santana de sus funciones directivas para proteger la empresa. No podemos poner nuestro patrimonio en manos de alguien bajo sospecha de participar en una trama y con un comportamiento de riesgo tan evidente. La sala se llenó de murmullos. Yago se giró hacia mí, con una mirada que era una mezcla de furia y súplica. No hagas esto.
¿Quieres destruirme? Lo miré. No con rabia, sino con la serenidad de quien ha tomado una decisión irrevocable. He guardado silencio durante demasiado tiempo. Hubo más preguntas. Sobre el control financiero, la responsabilidad de Yago, el riesgo de que se repitiera. Propuse una solución temporal. Establecer un control dual de las finanzas. Activar una auditoría interna. Suspender el poder de firma de Yago y nombrar a un director interino. Llegó el momento de la votación. La sala contuvo el aliento. Yago se quedó quieto, con las manos entrelazadas con fuerza. Sabía que en su mente solo había un miedo. Perder su puesto. Porque ese puesto era lo último que le quedaba para mantener las apariencias. Pero esa fachada ya estaba rota. El consejo votó. El resultado fue claro. Yago Santana quedaba suspendido de su cargo como director ejecutivo. No por mi venganza, sino porque la mayoría de los accionistas ya no confiaban en su juicio ni en su integridad. Cuando el secretario anunció el resultado, Yago se desmoronó en su asiento. Ya no gritaba, solo me miraba. Con los ojos enrojecidos. No de arrepentimiento, sino de humillación por haber sido desenmascarado en el lugar del que tanto se enorgullecía. Salí al pasillo. Mi suegra estaba fuera, esperando. En cuanto me vio, se levantó de un salto y luego se desplomó en una silla, gritando como si quisiera desgarrar el aire. Todo es culpa de esta mujer. Ha destruido a mi hijo. La gente miraba y susurraba, pero ya no sentí vergüenza. Pasé a su lado. Me detuve un instante y le dije con calma. Sin insultos ni ironía. No. Es culpa de la codicia de su hijo. Dicho esto, seguí caminando sin mirar atrás. Esa tarde comprendí una cosa. La reputación de Yago ante la empresa y sus socios se había derrumbado. Y no se había derrumbado porque yo hubiera cancelado una tarjeta. Se había derrumbado desde el momento en que él pensó que podía usar mi dinero para comprar los aplausos de otros. Inmediatamente después de la junta de accionistas, supe que no podía permitirme ni un solo día de vacilación. Entendía perfectamente que un hombre que ha perdido su puesto y su honor se aferrará a cualquier cosa para recuperar lo que tuvo. Yago ya no tenía poder de firma. Pero aún conservaba algo más peligroso. La costumbre de considerar mi patrimonio como suyo y el apoyo ciego de su madre. Tenía que cerrar todas las puertas antes de que intentaran volver a entrar. Fui a mi despacho y revisé el contrato de inversión original que firmé al fundar la empresa. En aquel entonces, lo redacté todo con sumo cuidado, aunque nunca lo mencioné para proteger el ego de mi marido. Había una cláusula de protección de capital que, en caso de riesgo, permitía al inversor principal activar un mecanismo para recuperar el control financiero y de los activos vinculados a su inversión. Releí cada línea y firmé el documento de activación. Al hacerlo sentí un gran alivio. Como si hubiera colocado una roca para detener un torrente de agua. Ese mismo día, ordené que todas las cuentas de la empresa pasaran a un régimen de control dual. A partir de entonces, cualquier transacción importante requeriría 2 niveles de aprobación. Se acabó el poder de una sola firma. También solicité el bloqueo de todos los accesos que Yago tenía, desde los códigos de verificación y la firma digital hasta la aprobación de anticipos. No quería una suspensión solo sobre el papel mientras el dinero seguía fluyendo por la costumbre. Pero las cuentas eran solo una parte. La otra eran los símbolos que Yago usaba para mantener su estatus. Las tarjetas, el coche y la casa que, aunque a nombre de la empresa, él consideraba suya. Antes no había tocado nada de eso por no herirlo. Ahora entendía que a él no le hería que se lo quitara. Le hería no poder seguir gastando y presumiendo. Y si había usado esas cosas para traicionarme, yo no tenía por qué dejárselas para que siguiera haciéndolo. Envié una notificación formal para la devolución de la tarjeta secundaria y de los vehículos de la empresa. Lo hice siguiendo el procedimiento. Con un acta de entrega. Plazos y testigos. No necesitaba humillar a nadie, pero tampoco permitiría que nadie se sintiera dueño de lo que no había creado. Por la tarde, Yago llegó a casa, con el rostro desencajado, como si quisiera destrozarlo todo. Me espetó desde la puerta. ¿De verdad has llegado a esto? Me estás dejando sin nada. Yo seguía sentada a la mesa, sin levantarme. Solo lo miré fijamente. Sigues teniendo una vida. Solo que ya no será con mi dinero. Golpeó la mesa, con una voz que era una mezcla de rabia y humillación. ¿Pretendes echarme de casa? Lo miré y le dije una sola frase, sin alzar la voz. Esa casa se compró con el dinero de mi inversión. Esa simple frase le arrebató el derecho a creer que todo era suyo. Yago se quedó paralizado. Su madre, como siempre,
Salió en su defensa, con su habitual tono agrio. Ya basta de ser tan cruel. ¿Tratas a tu marido como a un enemigo? Me giré hacia ella, con voz firme pero no agresiva. No lo trato como a un enemigo. Lo trato como la persona que fui traicionada y víctima de una trampa. ¿Quién la hace? La paga. No discutí más. Di el siguiente paso. El que le haría entender a Iago que no estaba bromeando. Le envié una notificación legal oficial. Si detectaba cualquier intento de falsificar mi firma, usar documentos de forma indebida o interferir en mis cuentas o bienes, presentaría una demanda personal contra él. No lo amenacé con emociones, sino con la ley. Iago leyó la notificación y apretó los labios. Ya no se atrevía a gritar como antes, porque comprendió que, a partir de ahora, cada paso en falso se convertiría en una prueba en su contra. En medio de todo, mi teléfono vibró. Un mensaje de Noelia. Corto, pero cargado de resentimiento. Has ganado. ¿Estás contenta? Miré el mensaje unos segundos. No sentí satisfacción ni ganas de presumir. Le respondí con una sola frase. Yo no competía contigo. No lo dije por arrogancia, sino porque de verdad no la consideraba mi rival. Ella solo era un peón. El verdadero jugador era otro. Esa noche, recibí una llamada del señor Ricardo Vega pidiéndome una reunión privada. Su voz sonaba tranquila, pero noté cierta reserva. Quiero hablar con usted. Por el bien de nuestros negocios. A nadie le interesa que esto vaya a más. Acepté, porque entendía que los negocios no se pueden gestionar desde el orgullo, pero tampoco estaba dispuesta a ser ingenua. Cuando me senté frente a él, fui directa. Si queremos seguir colaborando, tiene que ser con transparencia. El señor Vega me miró un momento y asintió lentamente. Lo entiendo. Mateo Rojas se excedió. Y a Noelia. Le daré una lección. No comenté nada sobre cómo educaba a su hija. Solo expuse mis condiciones para la colaboración. Eliminar las cláusulas ambiguas. Establecer un mecanismo de pago transparente. Y definir claramente el control financiero. Nadie podría volver a usar las relaciones personales para saltarse las normas. El señor Vega, tras unos segundos de silencio, aceptó. Estuvo de acuerdo en firmar un nuevo contrato, más estricto, más limpio. Al verlo ceder, comprendí que, cuando el honor se pone sobre la mesa, la gente sabe lo que de verdad importa. Cuando volví a casa, Iago estaba sentado en silencio en el salón. Ya no tenía el aire de un director ni de un hombre ocupado. Solo era un hombre mirando al vacío, perdido. Había perdido su puesto, su poder, su dinero y sus apoyos. El título de marido seguía ahí, pero estaba hueco, porque él mismo lo había destrozado. Me quedé un momento en la escalera, sin decir nada. Sentí una claridad inmensa. No estaba recuperando mis bienes por venganza. Lo estaba haciendo para cerrar la puerta por la que intentaron entrar en mi vida con los zapatos sucios. Aquella noche, después de que todo se calmara, me quedé mucho tiempo junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía iluminada. Los coches pasaban. La gente reía. Como si nada hubiera ocurrido. Solo dentro de esta casa los sonidos familiares se habían vuelto extraños. De repente comprendí que hay matrimonios que no se rompen con una pelea, sino con un silencio prolongado, con una paciencia que se confunde con debilidad, con una persona que cede tanto que se queda sin espacio para retroceder. Iago estaba en el salón, con la espalda hundida en el sofá y la mirada perdida. Ya no hacía llamadas frenéticas ni hablaba con arrogancia. Solo era un hombre escuchando el eco de su propio derrumbe. Bajé las escaleras y le dejé un vaso de agua en la mesa. No por lástima, sino porque, a pesar de todo, sigo siendo una persona con principios. Levantó la vista, con la voz ronca, como si no hubiera dormido. Me equivoqué. Dame una oportunidad. Agachó la cabeza, entrelazando las manos. Por un instante, vi un destello del hombre en el que una vez creí. Pero el destello se apagó tan rápido como llegó. Porque recordé todas las veces que guardó silencio mientras su madre me insultaba. Todas las veces que suplicó para luego exigirme dinero. Y sobre todo, aquella llamada en la que planeaba con otro cómo asustarme para que abriera la caja fuerte. Comprendí que su petición de una oportunidad no nacía del amor, sino de la desesperación. No me enfadé, ni me reí. Lo miré y le dije, con la calma de quien ha meditado mucho su decisión. Las oportunidades no son para quienes traicionan dos veces. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Pero, solo fue una vez. Negué con la cabeza.
Irte a esa discoteca fue la primera. Planear cómo meterme en una deuda. Dejar que tu madre me tratara como un cajero. Y conspirar para quitarme lo que es mío fue la segunda. Y esa segunda es la que hace imposible volver atrás. Se quedó sin palabras. Fui a mi habitación y saqué un sobre que ya tenía preparado. No lo había preparado en un arrebato de ira, sino después de verlo todo con claridad. Después de comprender que, si seguía a su lado, viviría siempre con la sospecha y el miedo a una nueva trampa. Dejé el sobre la mesa, frente a él. Lo miró, con las manos temblorosas. La demanda de divorcio. Asentí levemente. Sin drama. Sin amenazas. Solo un final claro. En ese momento, mi suegra apareció en el pasillo. Ya no caminaba con arrogancia ni gritaba. Se quedó allí, en silencio, como si por fin hubiera entendido que ya no podía presionarme. La miré, sin rencor. Al fin y al cabo, era la madre del hombre al que una vez llamé marido. Le dije, despacio, para que me oyera y reflexionara. Usted una vez me llamó mezquina por guardar el dinero. Hoy puede ver a quién guardaba realmente el dinero. No respondió, solo bajó la mirada y apretó los labios. Quizás, por primera vez, entendió que el dinero no había protegido a su hijo de sus errores ni había salvado a su familia de la ruptura. Lo que ella llamaba guardar el dinero era en realidad mantener el orden, los límites, y su familia se había acostumbrado a vivir sin ellos. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. No busqué el escándalo ni la humillación pública. Hice todos los trámites siguiendo el procedimiento, con cada papel en orden. Iago intentó hablar conmigo varias veces, pero al final desistía. Hay cosas que, una vez vistas con claridad, solo duelen más si se remueven. Cuando todo terminó, volví a la empresa y trabajé con el nuevo equipo para implantar un sistema transparente. Se acabaron las firmas únicas y la influencia de las relaciones personales. Cada gasto se controlaba. No me sentí orgullosa. Solo aliviada de que mi esfuerzo ya no sirviera de excusa para que otros derrocharan y luego me pasaran la factura. Curiosamente, durante todo ese tiempo, nunca sentí que había ganado una batalla. No celebré, no presumí, no me alegré al ver a Iago humillado. Solo sentí pena. Pena por los años en los que creí que, cediendo un poco, aguantando un poco, la familia estaría a salvo. Pero la vida no funciona así. Hay personas que cuanto más las perdonas, más se creen con derecho a seguir fallando. Y cuando una mujer deja de llorar y de discutir, no es porque sea débil, sino porque ha tomado una decisión. Una noche, me miré al espejo. Vi que en mis ojos ya no había miedo al qué dirán ni la costumbre de pedir perdón por cosas que no había hecho. Vi a una mujer que se mantenía erguida, no por soberbia, sino porque por fin había aprendido a quererse a sí misma. Recordé el momento en que cancelé la tarjeta Black. Un simple clic que lo había destapado todo. Y comprendí que lo que cancelé aquel día no fue solo una tarjeta. Cancelé su tarjeta. Sí, pero lo que realmente cancelé fue su derecho a menospreciarme.